Muy buenos días, mis hermanos. Soy el pastor Dan Tostado, de acá de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Agradezco a mi amigo pastor Edmundo Arroyo por la invitación a poder compartir este domingo con ustedes, de la iglesia Torre Fuerte, por la bendición que me da de poder compartir una vez más palabra de Dios con ustedes. Y quisiera en esta mañana, hermanos, invitarles a que puedan abrir su Biblia ahí en Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5. Y vamos a estar meditando, hermanos, en el versículo número 5. Mateo capítulo 5, versículo número 5, donde encontramos la tercera bienaventuranza que Jesús comparte con sus discípulos. Dice así Mateo capítulo 5, verso número 5. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. No cabe duda, hermanos, que las primeras dos bienaventuranzas es la descripción de lo que un discípulo tiene que hacer acerca de sí mismo. Podemos encontrar la importancia que es para un discípulo poder reconocer su pobreza espiritual, pero también poder sentir ese dolor, ese pesar por el pecado que le asedia o por el pecado que ha cometido. Y en esta tercera bienaventuranza, Jesús se enfoca en una cualidad, en una característica particular que un discípulo tiene que tener. Un discípulo tiene que ser manso en toda su manera de vivir. Pero cuando hablamos de mansedumbre, hermanos, hablamos de una persona que es mansa, tal vez podemos pensar o imaginarnos, darnos la idea tal vez de un animal que está siendo domesticado. Tal vez aquel caballo bronco, aquel caballo agresivo, aquel caballo que no se deja tocar, que no se deja manipular. Cuando lo vemos ya, como diríamos el término, mansito, lo encontramos ya sometido, ya con su silla, ya con alguien arriba, ya con alguien guiándolo, que ya responde al freno del que va arriba, que va respondiendo ya a las palabras de aquel que está bajo su control. Pero cuando pensamos en la mansedumbre de un discípulo, tenemos que pensarlo como aquella gracia para dirigirse delante de Dios y responder de tres maneras a Dios. Responder a través de un aprendizaje. Un discípulo que es manso es aquel que aprende de Dios, que está dispuesto a aprender de sus enseñanzas, pero también es alguien que se somete a Dios. Es alguien que se somete claramente a la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar también es alguien que obedece la ley de Dios, obedece los deseos de Dios. En pocas palabras podemos decir este domingo que la palabra manso significa dejar el control. Dejar el control. Claramente, hermanos, la mansedumbre en nuestra vida como cristianos, como creyentes, es dejar el control. Y vaya, hermano, que este punto nos cuesta demasiado como seres humanos. Dejar el control a otras personas, dejar el control de nuestro futuro, dejar el control de nuestra vida a otras personas es sumamente difícil para ser humano. Pero hermanos, como discípulos de Cristo, tenemos que aprender a dejar el control de nuestras vidas en las manos de Dios. Por eso el Señor dice en el Sermón del Monte: dichosos, bienaventurados, felices son aquellos que dan el control de sus vidas a Dios, aquellos que son mansos en el Señor. Y quiero que me acompañes, hermano. Quisiera esta mañana meditar un poco, teniendo esta idea de lo que el Señor Jesús comparte en el Sermón del Monte. Quisiera que me acompañaras allá al libro de Números, capítulo número 12. Y uno de los personajes que en el Antiguo Testamento se describen como mansos, o que la Biblia describe como mansos, y que esta mañana podemos aprender mucho de su ejemplo, es Moisés. Moisés. Y en el libro de Números, capítulo número 12, encontramos esta referencia de cuando el Señor reconoce a Moisés como una persona mansa en toda la tierra. Y creo que en este capítulo 12 encontraremos, hermanos, esta mañana tres cosas, tres ideas, tres situaciones cuando tú y yo podemos ser mansos en nuestra vida como discípulos. Quiero que me acompañes ahí a Números capítulo 12. Por cuestión de este sermón voy a estar utilizando Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes Reina Valera 60, no hay ningún problema.
Vamos a estar leyéndolo y vamos a estar enriqueciendo esta predicación con estas dos versiones que el Señor ha puesto en nuestras manos. Capítulo número 12 de Números, versículo número 1 en Nueva Traducción Viviente dice: Mientras estaban en Aserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a María y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó el Señor. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo lo escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajese para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Hermanos, esta historia estoy seguro que nos va a enseñar acerca de la mansedumbre. Mira, hermano, en primer lugar, hermano, somos mansos en primer lugar cuando nos sometemos a los planes de Dios. Escúchame bien, hermano, en primer lugar, somos mansos cuando nos sometemos a los planes de Dios. Y clara muestra, hermanos, de esto tal vez puede ser la vida de Moisés, que durante todo su tiempo de vida, en los últimos 40 años de su vida, se sometió a la voluntad de Dios, se sometió a los planes de Dios. Pero en este capítulo número 12 encontramos otro ejemplo, el ejemplo de Aarón y Miriam. ¿Qué hizo Aarón y Miriam, hermano? Aarón y Miriam es el claro ejemplo de lo que no es ser manso. Aarón y Miriam es el claro ejemplo de lo que no es vivir en mansedumbre. ¿Qué hizo Aarón y Miriam, hermano? Aarón y Miriam criticaron los planes de Dios. Dice que se pusieron a pensar y dijeron: ¿cómo es posible? ¿A poco solamente Dios habla a través de Moisés? Y empezaron a criticar y empezaron a poner en tela de juicio los planes, los métodos, las ideas, las estructuras de Dios. Tanto así fue que el Señor los confrontó. Dios los confrontó con su plan y dijo: a ver, Aarón y Miriam, yo hablo con Moisés, ese es mi plan, ese es mi propósito, eso es lo que yo quiero hacer. Pero ¿qué hizo Aarón y Miriam, hermanos? Aarón y Miriam criticaron los planes de Dios. No se sentían en paz con los planes de Dios. No se sentían tranquilos al someterse a los planes de Dios. No se sometieron a los planes de Dios, hermanos. Y tú y yo no nos sometemos a los planes de Dios cuando somos igual que Aarón y Miriam. ¿Qué hicieron ellos dos, hermanos? Hicieron por lo menos dos cosas. Primeramente, lo primero que hicieron fue poner la mirada en los pecados de los demás. ¿Qué hicieron Aarón y Miriam? Fueron y criticaron a Moisés y dijeron: ¿cómo es posible que este hombre, casándose con una cosita, sea elegido por Dios? Sea el que Dios quiera, el que Dios usa para bendecir a su pueblo. ¿Cómo es posible esto? ¿Y qué hicieron? Pusieron su mirada
en el pecado de los demás. Hermanos, quiero decir una cosa. Tú y yo no nos sometemos a los planes de Dios cuando ponemos nuestra mirada en los planes, en las personas antes que en los planes de Dios. Cuando tenemos ahí la idea y decimos, no, aquel hermano por esa razón, ¿cómo es posible que Dios lo haya puesto como pastor? ¿Cómo es posible que Dios lo haya puesto como líder? ¿Cómo es posible que Dios lo haya puesto siendo lo que es? Y no entendemos y no nos sometemos a la voluntad, a los planes, a los propósitos de Dios. Entonces tú y yo no estamos siendo mansos. Pero peor, hermanos, Aarón y Miriam hicieron una segunda cosa. No solamente pusieron la mirada en el pecado de Moisés, en el pecado de los demás, sino que también, hermanos, puso a otros en rivalidad contra los planes de Dios. Qué cosa, hermanos. En este asunto no era uno, sino que dice que eran Aarón y Miriam. Y yo me imagino a Aarón ahí pensando tal vez en su cabecita y diciendo, ¿cómo es posible que ese sea el plan de Dios? Y me imagino que lo compartió con Miriam y Miriam lo compartió con Aarón y de repente dijeron, es cierto, estamos de acuerdo, estamos inconformes con el plan de Dios. Y sabes una cosa, tú y yo demostramos que estamos inconformes con el plan de Dios cuando murmuramos, cuando no somos lo suficientemente mansos para poder aceptar sus planes. Y lo que hacemos, hermanos, simplemente es murmurar. Es hacer que otras personas se comporten de la misma manera que yo me comporto. Es empezar a sembrar ideas en contra de los propósitos de Dios. Y claramente, hermanos, tal vez no somos capaces de entender la dimensión o no somos capaces de entender los planes de Dios. Pero, hermano, ahí se demuestra nuestra mansedumbre. Por eso el Señor dice, dichosos, bienaventurados, felices son los mansos. Dichosos son los mansos. Porque no necesitan entender la totalidad del plan de Dios. Simplemente se someten a ellos. Simplemente agachan su mirada, agachan su rostro y caminan como viendo al invisible. ¡Wow, hermano! ¿Quieres ser manso en tu vida? ¿Quieres encontrar la felicidad? ¿Quieres sentirte dichoso? ¿Quieres sentirte bienaventurado? Hermano, deja el control. Hermano, suelta el control de tu vida. Suéltalo, hermano. Sé manso y dirígete a Dios aceptando sus planes. Dirígete a Dios con la gracia suficiente para poder someterte a sus planes. Sea cual sean esos planes que Dios tenga para nosotros. Segunda cosa, hermanos, somos mansos en primer lugar cuando nos sometemos a los planes de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, somos mansos cuando nos sometemos a la justicia de Dios. Somos mansos, hermanos, cuando nos sometemos a la justicia de Dios. Y por ahí, hermanos, hay un dicho que por ahí se maneja, ¿no? Que dice que los cristianos somos mansos, no mensos, ¿no? Y disculpen la palabra. Pero creo, hermanos, que hemos entendido mal la palabra mansedumbre. Y creo, hermanos, que este pasaje de Números 12 nos enseña lo que es la justicia de Dios. Mira, hermano, si alguien sabía hacer justicia por su propia mano, ¿quién era? Moisés, hermanos, Moisés. ¿No recuerdas cuando estaba aún en el palacio egipcio, que un día, recuerdas por ahí, que vio a un esclavo de su pueblo, de Israel, siendo humillado, golpeado por un egipcio, y él dijo, esto es injusto? O empezó a voltear a los demás lados y dijo, esto es injusto que esto esté pasando. ¿Y qué hizo? Pues tomó justicia en sus manos, defendió al del pueblo de Israel y mató al egipcio. Y él dijo, justicia se ha hecho, lo he logrado. Ahora todo el pueblo de Israel va a ver que se ha dado cuenta que yo estoy con ellos. Y ese va a ser el principio de una revolución. Pero no fue así, hermano. No fue así. Porque cuando tú y yo tratamos de tomar la justicia por nuestra mano, hermano, todas las cosas salen mal. Porque cuando nosotros decidimos tratar de tomar la justicia en nuestro criterio, en nuestro pensamiento,
todo sale mal, hermano, todo sale mal. Debemos, hermanos, dejar la justicia a quien es la justicia, el Señor Jesús. Cuando no tratamos de defendernos como Jesús, estamos siendo mansos. ¿Recuerdas, hermanos? Uno de los grandes ejemplos de la mansedumbre, creo que el máximo es Jesús. Dice que Jesús, mientras iba en el camino, le escupían, lo humillaban, le gritaban, lo golpeaban. Y nunca salió una sola palabra de maldición para ellos, sino al contrario. Dice que constantemente repetía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow, hermano! Esto es maravilloso. Es maravilloso, hermano. Somos felices, somos dichosos cuando dejamos el control de la justicia y le damos el control al que es justo y verdadero. Vemos ahí en la historia, hermanos, que Moisés estuvo ahí en la reunión con Aarón y Miriam, con el Señor, en el versículo número 6 y 7 y versículo número 8. Y vemos que Moisés no tomó represalias. Moisés, tranquilo. Moisés, tranquilo. Creo que muchos de nosotros, hermanos, si supiéramos que alguien está hablando mal de nosotros, estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros iríamos con esa persona a buscar problemas, a buscar pleitos. Si supiéramos que alguien está hablando mal de nosotros, posiblemente hablaríamos también mal de ellos. Nos gozaríamos tal vez si les va mal. O peor aún, hermanos, buscaríamos nuestros derechos y los defenderíamos capa y espada. Pero me llama mucho la atención, hermanos, que muchas veces tratamos más de defender nuestros derechos que defender el avance del reino de Dios, que defender el testimonio de la iglesia, que defender el testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Somos mansos, hermanos, diría Pablo, cuando tú y yo tenemos el mismo sentir y el mismo pensar que Jesucristo. Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 2 que tú y yo debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Y cuál es ese, hermanos? Filipenses capítulo 2 versículo número 7 dice: en cambio Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Hermano, tenemos que aprender a ser mansos. Y ser mansos, hermanos, muchas veces es renunciar a nuestros derechos. Ser manso, hermanos, muchas veces es dejar la justicia a Dios, es no defendernos. Muchas veces ser mansos, hermanos, es dejar que Dios sea justo con las personas. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Por eso me llama la atención capítulo número 12 del libro de Números, donde el Señor lo describe como manso, como humilde. ¿Y por qué el Señor lo describe como manso y como humilde? ¿Por qué el Señor lo describe así? Yo encuentro, hermanos, que fue porque dejó la justicia a Dios. En vez de ser atrabancado y buscar la justicia por sus propios medios, en vez de confrontar a Aarón y a Miriam, en vez de confrontar las críticas que ellos estaban haciendo a su vida, Moisés prefirió dejar la justicia a Dios. Y dejó que Dios lo defendiera. Y dejó que Dios obrara. Y dejó que Dios abriese camino. Hermano, ¿quieres ser dichoso? ¿Quieres sentirte bienaventurado? Hermano, sé manso. Sé manso, hermano. Dice Jesús en Mateo capítulo 5, verso número 5. Bienaventurados los mansos. Hermano, ¿quieres ser feliz? Deja la justicia a Dios. Descansa, hermano, en el Señor. Descansa en Él. Deja la justicia a Dios. Sométete a su justicia. Pero en tercer lugar, hermanos, somos mansos, hermanos, en tercer lugar, cuando nos sometemos al control de Dios. Somos mansos cuando nos sometemos al control de Dios. Podemos ver en la historia, hermanos, del capítulo número 12, que en versículo número 10 y 11, vemos que Aarón regresa con Moisés y le dice: Moisés, por favor, perdónanos. Hemos obrado de una manera muy necia contra ti. Hemos obrado de una manera necia contra Dios. Y pide a él perdón.
Y me llama la atención, hermanos, porque muchas veces nosotros, cuando alguien nos pide perdón, muchas veces somos tan orgullosos y somos tan egocéntricos que decimos, yo sí perdono, pero no olvido, ¿no? Ese es un terrible error, hermano. Es un terrible error. Porque entonces no estamos demostrando la mansedumbre en nuestra vida. No estamos sometiéndonos al control de Dios en nuestra vida. ¿Qué hizo Moisés, hermano? Moisés, me parece algo maravilloso lo que Moisés hizo. Moisés fue delante de Dios y no pidió un doble juicio sobre ellos. No dijo, Señor, ahora para que se les quite, también dale lepra a Aarón y también castígalo. No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Versículo número 13. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que le sanes. Te suplico que le sanes. Hermano, aquí podemos ver claramente el fruto de una persona que está en una relación sana, cercana con Dios. El control de su vida, hermanos. La mansedumbre, hermanos, es parte de las virtudes del Espíritu que describen el carácter del discípulo. Hermano, más que dominio propio, Moisés lo que está haciendo, hermanos, es dirigirse humildemente delante del Señor. Y como ya lo vimos los dos domingos pasados, yo no puedo dirigirme con soberbia delante de Dios, porque yo reconozco que soy pobre de espíritu, porque mi pecado me ha conmovido y sé lo pecador que soy en mi vida. Por lo tanto, no tengo soberbia para ir y decir, Señor, castígalos. Señor, haz esto y esto otro contra ellos. Sino que tengo que reconocer que yo tal vez soy peor que ellos. Y tengo que pedir gracia, tengo que pedir socorro, tengo que pedir ayuda para ellos. ¿Qué hizo Moisés? Moisés dijo, Señor, sánalos, sana, haz tu obra de gracia. ¡Wow, hermanos! Esto es ser manso. Esto es ser manso. Somos mansos cuando nos sometemos al control de Dios en nuestra vida. Hermano, la pregunta es, ¿cómo respondemos, hermanos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos ante los momentos difíciles? ¿Cómo respondemos ante la adversidad? ¿Cómo respondemos ante la oposición, hermanos, en nuestra vida? Yo creo, hermanos, que Moisés nos enseña grandes cosas acerca de la mansedumbre. Somos dichosos, pues, hermanos, somos dichosos, pues, cuando nos sometemos a los planes de Dios. Podemos llamarnos bienaventurados cuando nos sometemos a los planes de Dios. Cuando no obramos como obró Miriam y Aarón. Cuando no obramos como ellos. Somos dichosos, somos bienaventurados cuando nos sometemos a la justicia de Dios. Cuando no nos defendemos. Cuando dejamos la justicia a Dios. Quien es el justo, quien es justo y verdadero. Cuando tomamos el sentir de Jesucristo. Cuando decidimos, hermanos, dejar la justicia en manos de Dios. Pero también, hermanos, somos mansos cuando nos sometemos al control de Dios. Claramente, hermanos, somos mansos cuando nos sometemos al control de Dios. Cuando nos dirigimos humildemente a Él y pedimos gracia para los demás. Y pedimos perdón para los demás. Y nos dejamos usar por la mano de Dios. Y nos dejamos usar para mostrar gracia. Y nos dejamos usar para que el Evangelio se extienda en las demás personas. Hermano, Jesús dice una gran verdad en Mateo capítulo 5. Dice, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Dichosos los mansos. Felices los mansos. Porque heredarán toda la tierra. Hermano, ¿qué nos espera si somos mansos? Dice la Escritura, heredarán toda la tierra. Y tal vez en este principio de heredar la tierra, hermanos,
Tal vez estemos pensando en que el Señor nos va a dar una hectárea de tierra, ¿no? O tal vez estamos pensando como hablando acerca del milenio, ¿no? Pensando que el Señor nos va a dar propiedades. Y no es así. Si tú analizas las primeras dos bienaventuranzas, el Señor Jesús está hablando de algo, de un aspecto espiritual. Y esta tercera bienaventuranza sigue hablando de un aspecto espiritual, hermanos. ¿Sabes qué significa esto? Significa que estamos tú y yo, hermanos, en este mundo con la capacidad de ser mansos para que otros vean a Cristo Jesús. ¡Wow, hermano! Tú y yo, hermanos, tenemos la capacidad a través del Señor Jesucristo para ser mansos en esta tierra, para que otros vean a Cristo a través de nosotros, para que otros digan, mira, ve cómo en vez de buscar justicia, ve cómo en vez de responder con maldición, solamente pide a su Padre que nos perdone, que les perdone. Wow, hermano. Tú y yo necesitamos ser mansos. Hermano, mi hermana que me estás viendo esta mañana, mis hermanos que están compartiendo este momento conmigo, no cabe duda que las bienaventuranzas son grandes retos. Hace 15 días, hace 3 semanas, pudimos analizar y pensar acerca de la pobreza espiritual. Y reconocimos nuestra pobreza espiritual. Hace 15 días, hace una semana, hermanos, reconocimos que no tiene nada de malo llorar. Que el pecado debe de causar ese dolor en nuestra vida. Pero este domingo, hermanos, yo te invito a que podamos ser mansos. A que podamos ser mansos como Moisés. Hermano, sométete a los planes de Dios. No critiques, sométete a los planes de Dios. Hermano, sométete a la justicia de Dios. Y en tercer lugar, hermano, sométete al control de Dios. Hermano, encuentra paz, encuentra dicha, encuentra felicidad en ser manso, en dejar el control de tu vida al Señor Jesús. Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a buscar a Dios en oración. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque has sido bueno y fiel con nuestra vida. Toma nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Padre, que muchas veces la carne nos gana, Señor. Que obramos de maneras que no son reflejo de tu evangelio, que no son reflejo de tu gracia para los demás. Señor, te pedimos que esa pobreza espiritual que hemos reconocido, te pedimos que ese pesar por el pecado que hemos reconocido, se manifieste de forma exterior, Señor, de forma externa, a través de nuestra mansedumbre. Que otros te vean a ti, Señor, a través de nosotros. Que otros vean tu amor a través de nosotros. Que otros vean tu justicia a través de nosotros, Señor. Que otros vean tu gracia a través de nosotros, Señor. De cómo nos comportamos, de cómo vivimos, Señor. Te pedimos que nos permitas someternos a tus planes. A tal vez no entenderlos en totalidad, Señor, pero sí a someternos. A ser guiados por ti totalmente. Permítenos, Padre, someternos a tu justicia, a no buscar justicia por nuestras manos, sino a ir humildemente, Señor. Sino ir, Padre, y entender que tú eres el justo y verdadero, que la justicia corresponde a ti, Señor. Y tener el mismo sentir que tuvo tu Hijo Jesucristo, Padre. Pero también permítenos someternos al control tuyo, Padre, en nuestra vida. Toma nuestra vida, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder ser guiados por ti, a tener esa humildad de poder dirigirnos a ti y poder ser usados por ti para extender tu gracia en este mundo. Señor, somos felices, somos dichosos, tú nos has dicho, somos dichosos cuando reflejamos tu amor, cuando reflejamos la mansedumbre en este mundo. Toma nuestras vidas en tus manos y bendícenos, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos todo esto.
Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Ha sido una bendición, un privilegio poder compartir esta mañana contigo. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.